Yo entendí el dirigible. Sí, totalmente. Bueno, les cuento que la semana pasada se realizó un seminario en Montevideo donde participaron expertos nacionales e internacionales y está relacionado con los jóvenes que en América Latina viven en situación de vulnerabilidad social, jóvenes pobres. Y invitamos a esta mesa de trabajo, y ya hicimos la entrevista, a Alexson. Él pertenece a una organización no gubernamental que trabaja en las favelas, principalmente con varones afrodescendientes. Son miles, el programa que ellos tienen atiende a 10.000 jóvenes y la idea es llegar a 40.000. Y junto con él está Mónica Grosso, uruguaya, pertenece a Jóvenes en Red. Esta Jóvenes en Red no es una organización no gubernamental, sino que depende del MIDES, y también lo que hace es trabajar en el territorio con aquellos jóvenes que están en situación de vulnerabilidad social. Bueno, fue un encuentro muy rico donde hubo muchas conclusiones interesantes de cómo trabajar en el territorio y cómo trabajar con estos jóvenes, ¿no? Así que bueno, vamos a la conversación con Alexson y con Mónica. Montevideo recibió un seminario internacional sobre inclusión social de jóvenes y adolescentes. Más de 500 operadores sociales, especialistas y académicos analizaron los retos de las políticas y los programas dirigidos a poblaciones jóvenes en situación de pobreza en la región. Hoy en la mañana recibimos a Alexson del programa Camino Mejor de la Secretaría de Deporte, Recreación y Juventud de Río de Janeiro, que trabaja con jóvenes que viven en favelas, y Mónica Grosso del programa uruguayo Jóvenes en Red, que atiende las situaciones de jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Y le damos la bienvenida a Alexson Fernández. Bienvenido, un gusto recibirte. Mónica Grosso también. Ambos trabajan con jóvenes en situación de vulnerabilidad social. En el caso de Alexson, en un programa en Río de Janeiro. En el caso de Mónica, aquí en nuestro país. Empecemos con el invitado. Alexson, ustedes trabajan en particular desde esta Secretaría de Deportes con este programa con los jóvenes que viven en favelas. Sí, son 15 favelas en Río de Janeiro, favelas estas que están pasando por el proceso de pacificación. ¿Qué es ese proceso de pacificación? Es un proceso que empezó en 2008 con las unidades de policía pacificadoras. Es la presencia constante de la policía dentro de las favelas con un abordaje de ciudadanía. Entonces, con este servicio de seguridad, otros servicios tuvieron acceso a las personas, como calidad de salud, educación, y como tenemos aproximadamente 40% de la población en estos lugares son jóvenes, era importante tener un programa voltado para la juventud de favela, juventud negra, que es una particularidad de Brasil. 52% de la población brasileña es una población negra y nosotros no tenemos ningún grande programa para inclusión social, y este es un único programa de inclusión social y productiva para los jóvenes en las favelas cariocas. En el caso de Montevideo estamos hablando del programa Jóvenes en Red, que también atiende las situaciones en territorio, ¿es así? Sí, no solamente en Montevideo, sino que estamos a nivel nacional. La mayoría de los equipos es en la zona metropolitana, lo que es Canelones, Montevideo, y en lo que es la zona de Ciudad del Plata, en San José, pero también en la zona de frontera de Uruguay, ¿no? En el norte, en Artigas, en Bella Unión, en Salto, en Paysandú, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo. Sí, trabajamos particularmente, esto empezó en el 2012 como un programa prioritario dependiente directamente de Presidencia. Con la nueva administración lo que se define es un proceso de institucionalización del programa. Es decir, que el programa pasa a ser un programa que gestiona el INJU, el Instituto Nacional de la Juventud, un programa dentro del Ministerio de Desarrollo Social. El objetivo de Jóvenes en Red es llegar a aquellos adolescentes y jóvenes en el territorio, particularmente. Y estamos hablando de unos 42 equipos que trabajan en los territorios pautados, donde están identificados esta situación y estos jóvenes. Alexson, tú me decías, estamos trabajando con unos 10.000 jóvenes
¿Es así? Nosotros ya pasaron por el programa aproximadamente 10.000 jóvenes. Y la idea, cuando tú decís pasan por el programa, hacer que... Yo me estoy imaginando de jóvenes que tienen entre... que 15 y 29 años. Y 29 años, sí. Ahí está. Y que lo que hacen con estos programas es que vayan a estudiar, que se inserten en el mercado de trabajo, sí. ¿Es por ahí? Nosotros tenemos dos grandes patas principales. La primera es atendimiento individual. Es una cosa inédita en los programas sociales brasileños, un atendimiento individual. Ahí está. Y entonces, en este atendimiento nosotros podemos identificar las cuestiones relacionadas a su trayectoria, su momento de vida y sus planos para el futuro. Nosotros intentamos construir con ellos un plano de autonomía, con objetivos de corto, medio y largo plazos. Y la otra gran pata es la pata de las ofertas. Tenemos que tener ofertas en el área de salud, garantía de derechos, trabajo y educación. Entonces, las dos patas funcionan juntas. Se supone que son jóvenes que nacieron allí en las favelas, que vienen de varias generaciones de padres también en situación de vulnerabilidad social, ¿verdad? Sí. Padres que tienen dificultades para acceder al mercado de trabajo, que no tienen estudios, que tienen acceso recortado a los servicios de salud. Sí. Es así. Es así. Y nosotros intentamos romper esta trayectoria. Claro. Fundamental. Y es repetida por generaciones y generaciones. Claro. Entonces intentamos con ellos, siempre con una escucha, conversación, cambiar la situación. Porque nosotros no vemos los jóvenes como un problema, así como potencia. Entonces, y cambiar muchas veces la visión que ellos tienen de ellos mismos es un gran desafío para nosotros. Y después, ayudarlos a cambiar la visión de lo entorno sobre ellos, como potencia, como una gran capacidad creativa. Es muy lindo ver la capacidad creativa de los jóvenes en estas condiciones, porque la creatividad fluye con mucha intensidad en esas condiciones. Mónica, ¿se puede decir que en ese aspecto es muy parecido, ¿verdad? Es decir, se viene con una historia familiar que bueno, que la idea es cambiar, ¿no? Que puedan estudiar, trabajar, ¿no? Creo que es los mismos objetivos. Nosotros tenemos dos grandes objetivos por donde circulan a lo que queremos llegar como meta en el trabajo con los adolescentes y jóvenes. Cada equipo tiene unos 18 meses para trabajar con cada uno de los participantes del programa, con algunas posibilidades de extender más, y los dos grandes objetivos tienen que ver con la revinculación educativa y o laboral. Claro. Los dos grandes ejes por donde se da la inclusión en nuestra sociedad, ¿no? Que estudien y o trabajen formalmente, porque no quiere decir que ya no lo hagan. Claro. ¿Verdad? Que eso es algo que tendríamos todo un capítulo para conversar. El diferencial del programa tiene que ver con ir al encuentro de este joven. No es que el chiquilín viene y se anote, sino que se va al encuentro. Ese es un diferencial del programa bien importante a lo que tiene que ver con otras propuestas que existen a nivel de los territorios, ¿no? No tiene un local, no es una propuesta de centros jóvenes en red, sino que puede estar ubicado como un lugar de referencia en una policlínica, una comisión de vecinos, en lo que es una plaza de deportes, en cualquier lugar, hasta en una esquina. Esa es la posibilidad. El ir al encuentro nosotros trabajamos mucho con la Dirección Nacional de Monitoreo, de MIDES, y allí nos identifican quiénes son aquellos adolescentes que se ubican en lo que tiene que ver con el índice de carencias críticas, con situación de pobreza y con vulnerabilidad educativa. Es ahí que se va al encuentro y se trata de volver a seducir con la posibilidad de hacer algo, en esto de los trayectos individuales, ¿no? De tratar de recuperar cómo podemos hacer desde los intereses de cada uno y de su situación particular para revincularse educativamente y o laboralmente. Nuestras dimensiones particularmente tienen que ver con lo individual, porque bueno, hay mucho que tiene que ver con el vínculo, con la cercanía, con la proximidad, pero también con las posibilidades a nivel grupal y a nivel comunitario. A nivel grupal porque entendemos que es ahí donde se juegan muchas habilidades y competencias que hacen a la inclusión.
Y por otro lado, en lo comunitario, en esta línea de poder cambiar la imagen, por decirlo de alguna manera, que la propia comunidad tiene de estos adolescentes y jóvenes. Sí, lo que es muy interesante. Exactamente, es similar. Sí, en eso es similar. En general ahí están sobre todo los varones. Un gran desafío que tiene el programa es aquellas adolescentes y jóvenes mujeres que son las que se ocupan de los cuidados del hogar, de los niños, de los hermanos que están adentro. Esas no son visibles, esas no hacen tanto ruido, pero también es muy importante que puedan participar. Nosotros trabajamos de 14 a 24 años, más o menos. Sí. Parecido. Alexson, y desde el punto de vista económico, porque bueno, vamos a decir la verdad, para poder colaborar con estos jóvenes, ¿no? Ayudarlos a salir de esta situación de vulnerabilidad social, inscribirlos en los centros de estudios, que puedan estudiar, trabajar, se necesitan recursos. ¿Qué pasa en este momento, no? Digo, en el caso de ustedes. El programa Camino Mejor Joven es un programa financiado por el BID. Entonces es la gran fuerza financiera de que este es un programa. organismo internacional. Está con un organismo internacional que es muy próximo, tanto la colaboración técnica como las cuestiones financieras. Entonces, en este momento, que es un momento difícil para el Estado de Río de Janeiro y como Brasil, nosotros tenemos el apoyo de BID de una manera muy fuerte. Entonces, gracias a Dios, estamos siguiendo con eso. Es un momento en que estamos esperando algunas decisiones de Brasilia, porque el gobierno federal necesita tener algunas decisiones para la continuidad del programa, pero nosotros estamos haciendo las cosas para que el programa continúe. Desde el punto de vista para ayudar a los jóvenes, nosotros también hacemos parcerias con otros órganos del Estado brasileño, el Estado de Río de Janeiro, órganos que tienen servicios para la juventud. Entonces, muchas veces las parcerías son hechas, las parejas son hechas sin envolver costos, sin dinero. Entonces, la articulación institucional es muy importante en este momento. La policía, que yo interpreto esta policía para esta pacificación de la que vos hablás, yo la asimilo a lo que se podría llamar acá la policía comunitaria. ¿No genera fricción la presencia de la policía como presencia permanente dentro de la favela? Sí, pero no es una presencia ainda con muchos conflictos. Porque uno de los desafíos del programa es cambiar la visión que los jóvenes de favela tienen del Estado. Claro. Una visión bélica, violenta, con mucho poco o ninguna conversación. Entonces, nuestro papel, nuestra misión es también cambiar esta visión, creando vínculo, con escucha, olhando en los ojos. Entonces, tenemos este gran desafío de cambiar la visión que los jóvenes tienen de la policía. Entonces, es un nuevo patamar de relacionamiento. Y en el caso en el caso de los jóvenes en red, y ahora vamos a ir a lo que pasa en Río, ¿cuál es la trayectoria que se sigue con estos jóvenes? Que tú decías, hay un trato individual, pero también hay una cuestión colectiva, de trabajo en colectivo. ¿Qué quiere decir? ¿Insertarlos en el sistema educativo? ¿Y se puede así como de sopetón? En realidad, cuando te hablo de cuestiones más grupales, tiene que ver con aquellas actividades que son casi previas a la inserción, previas y durante. Porque hay cosas que nosotros, que están como naturalizadas en nuestro hacer, pero es porque son aquellos que estamos parte. Desde la resolución de cómo resolvemos los problemas, hasta lo que tiene que ver con una frecuencia de horas, de días, de asistencia, cosas que muchas veces tenemos integrados. Los hábitos. Cotidianamente. Tiene que ver con hábitos de socialización, con hábitos de convivencia, con el ser parte. Hay algo que son muchos años de exclusión en la línea de la que hablaba Alexio. Por lo tanto, hay algo que es un proceso de humanización y de sentirse parte. Hay que pensar como en mojones, en caminos que uno va subiendo antes de. Ahora,
que Jóvenes en Red, hoy es una propuesta del Instituto Nacional de la Juventud, permite al Estado uruguayo también hacer visible muchas situaciones que no estaban visibles. ¿A qué me refiero? Cuando tú llegas al encuentro, estás llegando a aquellos que no llegaban por sí solos, ¿no? Eso que ayer en el seminario hablaban de esa deuda social. Es un diferencial importante en el programa. Eso hace que hay que buscar las 1001 posibilidades de generar el encuentro con ese otro y a la vez de pensar un proyecto individual que culmine en una revinculación educativa y laboral. No es un proceso romántico solamente, ¿verdad? Es de ida y vuelta y no es lineal, porque también uno necesita trabajar con lo que a veces se plantea lo micro y lo macro. Las dos puntas del puente tienen que ver con trabajar con los adolescentes y jóvenes, pero también trabajar con las instituciones que son las que reciben. Y ahí hablamos muchas veces, para lo que es una revinculación educativa, nos encontramos con lugares que ya están saturados. No es nuevo para nosotros en periodos de inscripción ver las colas, ver las noticias. Eso tú dejas en evidencia lo que implica. Después, lo que tiene que ver con el volver a estudiar. Por ejemplo, a 20 kilómetros de la ciudad de Montevideo tenemos equipos que trabajan en donde los chiquines se ubican a 3 kilómetros del lugar donde pasa el transporte. Y estamos hablando de 20 kilómetros de la ciudad de Montevideo. Y sin embargo, existe. Y no estamos hablando del interior, ni del interior profundo. No, claro. Eso es una causa concreta y específica de lo que implica volver a estudiar. Hay una decisión de querer caminar todos los días 3 kilómetros para poder después acceder a un ómnibus que me lleve a un centro de estudio. Eso es todo. A eso le sumamos la organización familiar. Adolescentes y jóvenes que no hacen nada, entre muchas comillas, pero que son un comodín, porque es el que cuida al hermano más chico, el que lo va a buscar a la escuela, en la organización familiar. Hay algunos acuerdos que hay que empezar a ver, ¿no? En Río pasa eso también, vos decís, en esta favela. No la cuestión de la distancia. Claro, no que la distancia. No la distancia, pero la cantidad y la salida. La salida de la escuela en los primeros años de ensino medio es aproximadamente de 20 a 30%. Es muy grande. Y hay otro problema también que es, no está con trabajo formal, no está en la escuela y es llamado nini, pero no es nini, ni estudia ni trabaja. Está intentando sostener su familia, sus hermanos más jóvenes, a través de trabajo informal. Entonces, es también detectar estas cuestiones. Otra, una articulación con la red local. Es muy importante. Con la red de servicios locales, referenciar esta red y nosotros estaremos referenciados por esta red también para que haga un caminamiento para estos jóvenes. Entonces, servicios de salud, servicios de educación, cursos profesionalizantes, pequeños trabajos formales. Claro. Entonces, es muy importante tener la referenciación de la red local, que es muy compleja y muy extensa dependiendo del lugar, del local, de la ubicación en que nosotros están ustedes. Sí. Gracias a ambos por haber venido. Volvemos a conversar en cualquier momento. Ha sido un gusto recibirlos esta mañana. Y nosotros continuamos.